Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietrosanti y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. Para mediados de la década de 1970, el movimiento hippie estaba muerto y enterrado. Las utopías basadas en una ola de paz y amor libre fueron arrasadas por el recalentamiento de la Guerra Fría a fines de la década. Mientras los hippies americanos de la costa oeste se sumergían en una introspección psicodélica buscando significado, los futuros punks de la costa este miraron hacia adentro y no encontraron absolutamente nada. Al mismo tiempo, en Gran Bretaña, una juventud marginada por la crisis económica y preocupada por la nueva amenaza nuclear, decidieron que no había futuro para ellos. Hoy vamos a hablar del punk, el grito desgarrado de la contracultura, el momento justo en que todo parecía perdido. Y para eso les traemos Héroes del 88 y a su realizador, Hitoshi Díaz. Tenemos a alguien que nos acompaña como experto en la materia. Absolutamente. Bienvenido, Hitoshi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Todo Gracias bien. por tenerte acá. Por favor, gracias por el convite. Bueno, para arrancar este tema, ¿no? Porque Sí. en definitiva hablamos de un movimiento, ¿no? De un Total. fenómeno contracultural. Tenemos que empezar por las definiciones más amplias y generales que a su vez son un poco problemáticas, ¿no? Porque está en la esencia del punk el desmarcarse de lo establecido, el statu quo, por lo cual encasillar una definición es problemático De por sí. base. Y más allá de los lugares comunes que uno puede pensar en estética, incluso en un sonido, del cual vamos a conversar oportunamente, tenemos que tener alguna definición de base, ¿no? Primero el contexto. Lo situamos, ¿no? A finales de los 70, en líneas generales, digamos. Tenemos, digamos, a una Thatcher elegida en el 79 en Inglaterra. Una Inglaterra, ¿no? En plena crisis económica e inflacionaria, que obviamente a quién va a golpear más, a la clase trabajadora británica, ¿no? En esta carrera desesperada por frenar la inflación. Ujú. Tenemos en el 81 a Reagan siendo elegido en Estados Unidos presidente, lo cual, ¿no? Nos da este nuevo arco neoliberal en este momento, contra el cual el punk, digamos, se va a expresar constantemente. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos del punk? Bueno, mayormente de jóvenes en líneas generales de clase trabajadora, que se están rebelando, por ejemplo, en el caso inglés, contra la cultura del consenso nacida de la posguerra. Bien, y lo interesante también que queríamos traer como a Sí. la conversación era esta idea de qué pasaba acá, ¿no? Porque Bien. particularmente el docu se trata, ¿no? de lo que son las bandas de punk de los 80 o mediados de los Sí. 80 acá en Argentina. Totalmente. Sí, hay algo interesante en lo que planteabas en el comienzo de... Viste que el punk siempre está la discusión, quién fue primero y Sí. qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, históricamente o musicalmente o las primeras bandas van a aparecer en una Nueva York que no es la Nueva York Disney que hoy conocemos Para en las revistas nada. y que uno va y camina tranquilo Totalmente. por la calle y se Sí, saca sí, una sí, foto sí, sí. y qué sé yo. Era una Nueva York totalmente destruida, de Venía de años calles muy jodidos. imposibles de caminar. La pre-Rudy Giuliani, Es digamos. Claro. una juventud, La peligrosa. Claro, es una juventud post la juventud de Vietnam, ¿no? Ujú. Digo, entonces, también mucha gente que llega a esa ciudad, muchos jóvenes que llegan a esa ciudad. Hace poco había un documental de Andy Warhol en Netflix Ujú. Sí, que contaba cómo él llega a Nueva York porque los alquileres salían $1, claro. ¿no? En lugares que hoy salen miles y miles de dólares, ¿no? Salían $1. Entonces, hace poco me compré un libro en un viaje y hablaba de todo eso, ¿no? Como toda la parte del Bowery, lo que es el Greenwich Village y Ujú. qué sé yo, Ujú. que es de donde va a salir el CBGB y demás, eran lugares donde no iba nadie. Sí. Ninguno Nadie de le nosotros ponía un creo que se mango. animaría a ir en ese momento, ¿no? Aunque fuese el sueño de tener la máquina del tiempo e ir a ver Total. un recital de los Ramones al CBGB. Pero bueno, Que digo, hasta entonces estructuralmente estaban hechos pelota, Claro, digamos. claro. Eran problemas de derrumbe, o Sí, sea. era una juventud que tenía algunas inquietudes artísticas, ¿no? Que también rompían con el statu quo, como va a terminar siendo la esencia de él. Y entre toda esa gente, bueno, van a estar esos músicos que encuentran un lugar donde los dejen tocar los miércoles a la noche, Claro. que va a ser el CBGB. Va a haber algunos que empiezan como a querer tener sus propios medios y van a sacar un fanzine, una revista a la que le van a poner punk, ¿no? La palabra, que no era, che, nosotros somos punk. Claro. No, punk era como, viste, dentro del slang, era como, no sé, pendejo. Ujú. Vamos ahí ¿Viste? un poquito, ¿no? La etimología Viste, de. no. ¿Por qué punk, digamos? Porque era como decirte, no sé, hoy, como decía, estos pibes son unos bastardos, unos pendejos, no sé. Viste, no es que era, no, es un tipo de música, no. Es el apropiarse aparte de una forma de la que otros te tratan. Te tratan así. Claro, Si vos ves y decir, películas bueno, de los sí, lo 50, soy. 60 filmadas en Nueva York,
a un montón de rateros, Claro, de, les dicen de punk. ladrones. Yo le dicen punk. Tal cual. Bueno, ¿Viste? justamente hay un libro escrito en el 96 que es una historia oral del punk rock. En inglés el título original es Please Kill Me, ¿no? Sí. Por favor, Mátame. mátame. Escrito por Lex McNeil, justamente Claro. uno de los cofundadores de la revista, Sí, sí, Punk, y Gillian McCain. Y ellos obviamente toman la ruta más americana, de los antecedentes Sí. del punk rock, y ahí levantan no solamente la versión de la palabra punk que vos decís, pero también la otra, digamos, la de más el amor entre hombres, digamos, ¿no? Como, Sí. que me parece que cuadra bastante con la escena neoyorquina de ese momento, la androginia, ¿no? Bueno, Correr los límites en Sí, algún punto. siempre se Exactamente. habla. Para mí ese libro es de los mejores porque no hay intervención periodística. Digo, la hay. Digo, no me voy a poner a hablar Pero la de- narrativa es mínima, Pero digo, sí. es, como dice la bajada del libro, una historia oral. Todos los Claro. protagonistas de esa época van contando qué pasaba. Y arranca mucho más atrás del 70 y pico, porque arranca Como el 65. con los ah, Stooges, tal arranca cual. con la Velvet Underground. Claro. Si uno estudia un poco lo que fue la Velvet, Lou Reed, John Cage, que yo, eran como letras que tenían que ver con el sadomasoquismo, con las prácticas sexuales, digo, Total. medio cosas turbias, ¿no? Digo, no es lo que uno se encuentra Sí, sí. en Broadway caminando por la calle. Iggy Pop rodando sobre vidrios rotos en el Bueno, escenario. pero ahí tenés digamos. Detroit, otra ciudad que era hoy Detroit tuvo quebrada hace unos años, Sí. digo, Sí. está resurgiendo una ciudad automotriz, digo, no era algo turístico, era como gente desclasada. Claro. Tal Entonces cual. me parece que el punk, y en general después, va a tener que ver con eso, con los desclasados, con los que están fuera de un sistema y demás. Excelente. Que uno lo ve después, eso, digo, en el momento uno, no sé, puede pensar que era esa gente que se juntaba en un lugar a tratar de pasarla bien. Entonces, la parte de Nueva York, que es como la que más habla Please Kill Me, tiene que ver con estos jóvenes más artistas, más en búsqueda de tener algún lugar de esparcimiento y de poder expresarse. Ujú. Yo soy viste, medio, parece que la vida todo es grieta, ¿no? Pero digo, quiero decir, yo soy de los que creen que empieza ahí y que con la llegada de los Ramones a Inglaterra, Sí. en el año 77, la primera gira que hacen, existe ese famoso recital en el Sí. que los Ramones tocan y los van a ver. Los futuros Sex Pistols, los futuros Clash, los futuros Buzzcocks, etcétera, etcétera. Bueno, yo me he encontrado con que 1977 es como el año codificador del punk Claro, en algún punto. los Ramones son del 74. Claro. Ya, pero En digamos, el en 70. ese año como que se codifica Sí. un poco los lugares comunes del punk. Bueno, una de las bandas más importantes del punk argentino va a tomar el 77 como nombre, digo, ¿no? Tal Ataque cual. 77. Entonces, Ataque, tal cual. imagínate. Entonces, me parece que esa llegada a Inglaterra termina de juntar en esa otra juventud que estaba del otro lado del océano, nos junta de alguna manera. Che, hay unos pibes que parece que no saben tocar, que se visten así nomás, que se parecen bastante a nosotros, Y que están que haciendo suben a un esto, escenario loco. y giran y tocan. Claro. Y bueno, ahora, no nos olvidemos que Malcolm McLaren, el que arma los Pistols, porque los Pistols Sí, está ahí de ser una voice band, Tal digo, cual. de un tipo que junta unos pibes para que toquen y canten, Sí, sí, está sí, a sí, esto, junto a su mujer que les dice cómo se tienen que vestir, claro. ¿no? Digo, está a nada de ser una voice band los Sex Pistols, había sido el último manager de los New York Dolls. Tal cual. Él había estado en Nueva York y había visto que había una manera de que unos pibes toquen y medio le metan un poquito de un tackle a las bandas del momento y qué sé Ujú. yo. Entonces está muy como ahí, ¿viste? ¿Qué fue el primero? ¿Huevo la gallina? ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? Lo histórico es que el primer disco es de los Ramones en el 76 Claro. y a partir de ahí todo lo que va a venir después. Bueno, por ahí vos tocaste algo que también me parece importante a la hora de hacer una definición general, ¿no? Que es Ujú. estos pibes que aparentemente no saben tocar, Sí, que roza con el concepto central del punk para mí, que es el hágalo usted mismo. Ujú. totalmente. ¿No? O sea, no es tocar bien ni tocar mal, es No. salir y tocar igual para expresar, bueno, hablábamos de una juventud Sí. marginal o a veces que se siente marginada, digamos, Sí. y de algún modo despotricar, quejarse, ¿no? Criticar a un determinado sistema o statu quo. Y lo político que va a empezar. Porque cuando uno dice lo político y piensa el punk es todo. No sé, en Estados Unidos las bandas punk van a tardar un montón en ser políticas. Sí. Yo no sé si Dead Kennedys es la primera que empieza como a meterse. Y estamos hablando ya de los 80. Sí, Claro. sí. En Inglaterra, sí, quizás esa juventud que venía más de la clase trabajadora y que Ujú. tenía otro tipo de problemas como la desocupación y demás. Y quizás, no sé, viste, en Estados Unidos, porque vos pensás, en Estados Unidos los Ramones, Television, Blondie, Ujú. Talking Head, que la meten medio en Sí. ese. Viste, creo que no hay una letra política en esos comienzos, no debe haber. No. Ahora, No, del no, otro no. lado tenés a los Pistols y tenés a los Clash. Sí. Claro. Y tenés una juventud un poco más preocupada en cómo hacemos para sobrevivir mes a mes y qué sé yo. Exactamente. Y
más represión policial y qué sé yo, ¿viste? No, porque ya el primer disco de los Clash está lleno de Sí, letras contra la policía. claro. Total. Bueno, Entonces- ahí hay algo, me parece, Sí. incluso más amplio que la música, ¿no? El Tal concepto cual. de punk ha sido exportado incluso a la literatura. Sí. Por ejemplo, en Inglaterra se habla a veces de una generación de escritores punk, Sí. en los cuales enmarcamos, por ejemplo, a Neil Gaiman, ¿no? Un autor Claro. que hoy tiene un montonazo de revuelo. Pero, ¿qué significa esto? Es una persona que no tiene una educación, no sé, en letras. Claro. Simplemente es un tipo que hacía un poco de periodismo, le gustaba la ficción, se mandó a escribir Do y it le salió. yourself. Do it Sí, yourself. sí, dibujaban cómics para revistas, ¿viste? Porque el cómic tomado, hoy hablamos de cómic y pensamos que estamos hablando de... O algunos que nos gusta decimos, che, esto es literatura, también no está a la Ujú. misma altura. En ese momento el cómic eran las tiras de los diarios, o sea, era algo para los nenes. Bueno, Digo, hablando faltaba de un ese montón tema. para que Gaiman y Moore, otro inglés, A Tal eso cual. iba, a eso ¿viste? iba. Pongan al cómic a la Otra altura de expresión, la digamos, de la discusión. época que me parece refleja un poco cómo los punks de los tempranos 80 leen a la sociedad es V de Vendetta. Claro, V de Vendetta, de Alan Moore, fantasea, digamos, una sociedad fascista, sí. Claro. postnuclear. No son las ansiedades del recrudecimiento de la Guerra Fría, de la invasión Tal cual. soviética en Afganistán, del posicionamiento de la OTAN de ojivas nucleares, ¿no? En Europa para un posible despliegue, digamos, ¿no? Y justamente contra qué se revela el protagonista. Bueno, contra un neofascismo de sospechosos rasgos tacheritas. Claro. tal ¿No? O cual. sea que justamente un poco contra lo que el punk como movimiento despotrica contra. Sí, y me parece interesante de pensar también cómo un montón de esos elementos que podemos ver en esos inicios más globales del punk Ujú. también son los que de los que hablan estos protagonistas, por ejemplo, en la película, ¿no? En Héroes del Sí. 88, al respecto de esos lugares a donde determinada gente con ciertos intereses comunes podía Sí. ir a encontrarse, esas bandas que, esos pibes que vieron en ese recital, ¿no? De Invasión 88, a esas bandas que le significaron a ellos la idea de hacer su propia banda. Total. Y todo eso que es la movida más cultural del punk, que creo que se fue reproduciendo en los distintos lugares en donde el Total. género pegó. Es algo que se va replicando. Mira, hay una película que a mí me encanta, es 24 Hour Party People. Sí. Bueno, y ahí muestran el show de los Pistols, que los Pistols dan en Manchester, Claro. y de ahí los están viendo los que van a hacer los Joy Division, Ujú. los Bascos Todo el New y Wave. demás, ¿viste? Todo lo están viendo ahí. En Argentina, que llegaba todo un poco tarde, ahora con internet obviamente estamos La cosa es otra. al día, Sí, sí, sí. pero en esos años, y se corre un poco, entonces cuando en Argentina empiezan a aparecer las primeras bandas punk, que son en el 79, por ahí, y el punk, esa patada inicial, ese grito Claro. primario ya estaba casi como cayéndose o callándose, ¿no? Ujú. Iba a seguir durante años y años y después hablaremos si sigue vivo o no sigue vivo, etc. Pero en Argentina en el 79, en medio de una dictadura militar horrorosa, ¿no? Total. Un capítulo negrísimo de nuestra historia, y por eso para mí no es mi banda favorita, pero cuando yo escucho el primer disco de Los Violadores Ujú. y pienso que esos pibes subieron a un recital, a un escenario, a cantar las letras que cantaban en el año 80, 79, 81... Es un montón. yo digo, Totalmente. wow, viste, que estos son los héroes, digo, ¿no? Como Sí. superhéroes eran esta gente. Total. Y está el mítico recital de Los Violadores en la Universidad de Belgrano, Claro. donde rompen todo, van todos en cana, qué sé yo. Y la otra vez, en un taller que estaba dando Patricia Pietrafesa, una de Ujú. nuestras tótems, ¿no? De lo que es el punk local, contaba y decía, no se habla de que el grupo soporte o el grupo de apertura de esa fiesta, del famoso recital de Los Violadores en la Universidad de Belgrano, era un grupo de mujeres. Claro. Y se habla Bueno. poco de eso. Entonces, ¿viste cuando, che, no, porque ahora está de no, para, este movimiento siempre estuvo del lado de lo desclasado, lo que no es normal, lo que es... Bueno, el, No es mejor el ni dragueo peor ni también nada, del que ¿viste? hablábamos, ¿no? Totalmente. Ese corrimiento de los límites de género, de A mí lo que expresividad me interesa también. más del movimiento, de la palabra, del espíritu, de la actitud, es eso, digo. Cualquiera que a mí me ve me dice, ¿por qué vas a hacer pan vos? ¿Qué sé yo? No sé, a mí, viste, me interpeló más quizás el pan ramonero o de Estados Unidos porque, digo, desclasado es el pibe que no le puede decir a la persona que le gusta, Ujú. desclasado es el pibe que no sabe cómo decirle a sus padres que, no sé, no quiere estudiar lo que le... Le ¿entendés? dijeron, Entonces, sí, tal cual. que no cuesta tener un vínculo social. Sí, el tema de las relaciones interpersonales es medio truncada. Digo, digamos. entonces me parece que ahí y de repente te querés poner, no sé, un pin y que no, viste, querés pintarte el pelo de un color y a tu familia. Entonces me parece que no necesitas salir a gritar contra la policía, contra el gobierno de turno. Qué sé yo. Sí, te va a pasar porque hay momentos de la vida donde necesitas hacer eso y qué sé yo. Y me parece que el punk ayuda a sentirte parte de algo a pesar de que quiere separarse de todo, ¿no? Como decíamos en un rato. Pero ayuda a esa gente a juntarla en un lado y decir, bueno, mira, acá había gente que me representa de alguna manera y qué sé yo. Algunos dirán más por lo estético, por lo político, o por esta otra cosa que me parece que por eso los Ramones, digo, son como esa
ese imán donde Sí. ¿no? fuimos un montón atrás Ujú. y nos sentimos como, bueno, mira, hay gente que nos habla a nosotros. Bueno, hablando justamente de estos intereses comunes, ¿no? Y de sentirse parte, hay un concepto que tenemos que traer que es el concepto del fanzine. Sí, Que no se explica el punk si no entendés lo que es un fanzine. sí. Total. Hitoshi, vos, digamos, ¿cómo lo definirías? ¿No? Para alguien que nunca escuchó hablar del tema. Bueno, el fanzine en su definición es un magazine, es como Ujú. apócope creo que se dice, ¿no? De Claro. magazine, que es, en inglés es revista, y fan de fan, ¿no? Entonces que sería como una revista hecha por un fan, que era eso de salir a entrevistar gente, estamos hablando de eras analógicas, Total. escritas a máquina, sin... O a mano a veces. O a mano. claro, encuadernadas caseramente. ¿viste? o Sin sea, la posibilidad de imprimir en un lugar oficial y nada, pegaban, no sé, con plasticola y se iban pegando fotos que se sacaban y se escribían a máquina o a mano y se iba armando manualmente una revista que después se vendía por nada. Otra vez monedas. esta idea del do it yourself, Por eso. ¿no? Y Y era- de el bajo costo también que Sí. eso tenía, ¿no? Porque era fotocopiar blanco y negro y distribuir en esos espacios Y seguros, darle- ¿no? Para y- este grupo. Y darle entidad y visibilidad a grupos, a protestas, a cosas que no iban a pasar por los medios tradicionales. Totalmente. obviamente. Totalmente. Totalmente. Ahora, a mí me pasó de aprender un montón de cosas. Hay una frase hermosa que da vuelta por redes o que dice todo lo que aprendí en mi adolescencia lo aprendí en los recitales de Fan People, por ejemplo. No lo aprendí en la escuela. No, porque por ahí llegamos después a hablar de los 90 y lo que fue Fan People a los 2000. Pero digo, en los fanzines punk yo me enteré que cuando empecé a consumirlos y a buscarlos, mucho tiempo después de lo que había pasado, pero que había habido una marcha en contra de la policía, una marcha en contra de la Avenida del Papa, una marcha en contra de McDonald's, me enteré lo que era el aborto, me enteré lo que era el veganismo, Ujú. y estoy hablando, yo soy una persona ya de 46, de los principios de los 90 que me enteré de eso. Claro. Entonces digo, para esta gente estaba como muy adelantada, ¿viste? O Sí. no sé. Es que por eso conceptos en discusión más recientes como no, el periodismo independiente o no, digamos, Total. están como preconizados en el fanzine. Porque no te lo preguntás, porque el hacerlo vos mismo es eso. No te preguntás, Exacto. che, pero puedo, no puedo. No, vos Vas y lo haces. Y tampoco estás esperando que tenga un resultado basado en el rating, la cantidad de visitas, de interacciones, de dinero. Nada, es una necesidad que vos tenés internamente de expresarte. Tal cual. Y eso me parece que es el punk también, ¿no? Necesito eso. Después, musicalmente se puede parecer más a una cosa, a la otra y qué sé yo. Pero Y ahí me parece que lo que está vivo. Claro, Totalmente. y ahí está un poco el permiso que daba la idea de no hace falta ser un virtuoso, no hace falta tocar tan bien Exacto. para subirme y expresar aquello que Es quiero que es una expresar. actitud, una energía en definitiva. Es eso. Ahora, saltando, digamos, bueno, ya tenemos un pie, ¿no? Con una especie de definición general de la cual partir. Hablemos un poquito del sonido, ¿no? Sí. O sea, yo lo que he encontrado es que el punk básicamente reacciona contra el producto, en líneas muy generales, Woodstock, ¿no? Estos solos de guitarra de Pink 7 Floyd, minutos, todo- claro, todo esta como cosa el rock larguísima. and roll se había degenerado en esta Exacto. cosa de Y- estrella y de Y estatus. recuperan el tema de 3 minutos, o menos Sí. a veces incluso, Sí, ¿no? los Beatles de Elvis Presley, digamos. Total. Sí. Esos primeros Beatles de flequillo y si uno busca en los Beatles en Hamburgo eran punk. Salían con campera de cuero a tocar, Total. ¿viste? Y las canciones iban rapidísimo. Claro. O, Bueno, o el Elvis, ¿viste? Primogenio también, con la campera de cuero. O De- Marlon Brando en la película Salvaje, ¿viste? Digo, por eso. tiene que ver con eso. De Tenemos hecho, los pocos Ramones- acordes distorsionados, amplificados, ¿no? Está Y como... el no saber tocar. Y el no saber tocar, justamente. ¿Cuántos se ponen los dedos Los- acá? Dos Sí, dedos sí, y sí, sí, toco sí. rápido y ya aparece, ¿viste? Y De después las hecho- voces, perdón, tenemos voces desgarradas, digamos, Sí. que no intentan tener ningún tipo de lírica, No. ni es No realmente un grito importa si desesperado. sabe cantar o no, de hecho, justamente Sí. no es algo que importe. Es Ujú. angustia, es dolor, es esta cosa de sentirse fuera, es como grito, Sí. va a pasar por ahí. Y después van a entrar en las temáticas de que cada banda le dé, digo, ¿no? Después con el tiempo vas a entender que Joey Ramón tiene una voz prodigiosa y Sí. es un cantante espectacular. Con el tiempo. Sí, sí, sí. Quizás muerto nos dimos cuenta de eso, o se dieron cuenta de eso. La furia con la que canta Johnny Rotten. Sí. Y, Claro. ¿viste qué me importa que salude a la reina hoy porque se murió? ¿Qué sé yo? Pero ya cantó Anarquía en Reino Unido cuando había que cantarla. Entonces, ¿viste? A veces hoy discuten a Rotten porque saludó al príncipe. Y sí, ¿qué cree que haga? Tiene 60 años Rotten. Te tiene que dar explicaciones. Rotten nos tiene que dar explicaciones, en serio. Digo, me vuelvo loco con la Sí, 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 sí. Perdón que me voy, pero digo. Bueno, pero ahí está un poco, ¿no? Sí. El contenido de las letras, y estoy pensando en lo que voy a decir más que nada en Gran Bretaña, digamos, Sí. ¿no? La crítica al statu quo, que es un tema que ya, bueno, tocamos Sí. un poquito antes, pero digamos, aíslo ahí un poquito el efecto, la crítica, al efecto sonambulizante de la vida suburbana, y algo que me parece muy interesante, que es el sujeto social pasivo
¿no? Como consumidor. Me hace acordar mucho. ¿Se acuerdan del speech con que abre Trainspotting, Ewan McGregor? Sí. ¿no? Sí. Choose life, choose a life, career. choose a job, choose a career, Sí. ¿no? Comprate una tostadora, Choose a digamos. fucking El big consumismo television. sonambulizante de la sociedad. Parece que las letras, digamos, ponen en crítica mucho esto. Sí. ¿no? Dice como despertate, date cuenta Sí. que hay una verdad subyacente debajo de esta hipnosis propagandística. Funny digamos. Beatlemania is biting the dust. Bueno, de London absolutamente. no Calling. por nada. Bueno, Danny Boyle es el que termina haciendo la serie de Pistols. ¿no? Que Claro. se llaman Pistols, sí, que Ujú. está ahí en Star Plus. Plus. Creo que está ahí para Sí, ver. está ahí, que, está ahí. Bueno, qué sé yo. La ves y cada vez que suenan las canciones de los Pistols decís sí. Después no sé. Qué sé yo. Es mejor que la de Fito igual, pero bueno. Las letras, pero Inglaterra toma un poco más esa bandera. Va a aparecer Crash, ¿no? Una banda que va como a ir al extremo total de lo que son, si es que existen las reglas o ciertos manifiestos punks. Y ahí ellos van a proponer netamente como no ser parte de las compañías discográficas, no Ujú. tocar Claro. en recitales organizados por un productor, Sí. vivir en comunidad. Toman algo del hipismo, aunque parezca raro. Digo, uno va creciendo y se da cuenta que tampoco quizás... En definitiva son movimientos jóvenes y los movimientos jóvenes en algún momento todos se tocan, ¿no? Tienen puntos en ¿Viste? común. Digo, entonces van a tomar algo de ahí, esto de la convivir en comunidad, el veganismo, bla, 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 y se van a volver mucho más radicales en la propuesta lírica, ¿sí? En Yo te España iba va a a pasar decir- lo mismo, digo, porque Bueno, va a aparecer sí, la Polla la Polla Record, Records, y la claro. Polla Record de entrada fue una banda antisistema. Es una desde banda sus letras, militante. ¿no? O sea, Totalmente. busca eso también. Sí. Busca la Yo militancia iba a decir, como... a riesgo de sobreintelectualizarlo demasiado, me parece que todos los movimientos contraculturales como el punk o el hipismo los puedes rastrear, en definitiva, al socialismo utópico del siglo XIX, ¿no? San Sí. Simón, digamos, el protonarquismo, la vida en común, Total. alejada de la vida industrial, digamos, ¿no? Sin embargo, el punk se lee a sí mismo como un fenómeno más postindustrial, digamos. Hay una lectura que no sé si se hace, no se hace, o la escuché. Digo, esta cosa del no future que propone el punk Sí. y el destruir para construir. Y te dicen, y 40 años después siguen sonando los Pistols o compras una remera de los Pistols en un mercado, en una Sí. tienda de marca. Ujú. Entonces, ¿de qué no future me hablas? Y qué sé yo. Pero yo creo que algo pasó, ¿viste? Para que eso suceda. Digo, hay un no future. Claro que no había futuro. Sí, después, bueno, se retransformó, de se alguna manera, reconvirtió. claro. Totalmente. Se abrió un canal para que esos que estaban convencidos que no vieran futuro transiten por otro lado. No me quiero tampoco ir por las ramas y tampoco tengo la capacidad mental para hacerlo, pero sí, ¿cómo hace para salir del sistema? Obvio. Si naciste dentro del sistema. Ujú. ¿Viste? No sé si alguien lo puede explicar. Ahora, si al sistema le abriste un nuevo camino y le diste la posibilidad de que un montón de gente camine por ese tramo, y me parece que algo ganaste. Sin ¿Sí? duda. Entonces, me parece que ahí es donde ese No Future, sí, ganó, qué sé yo, no sé, yo sigo escuchando los Beatles y sigo sintiendo que todavía hay que seguir haciendo cosas y cambiando y gritando desde el lugar en el que cada uno va adquiriendo en la vida. Pero Es bueno. una forma de movilizar, digamos. Es Siempre eso. es una forma de Para movilizar mí como es ese eso. estatus. Sí, Sí. sí, sí. Sí, Bueno, hablando de remeras, etcétera, tenemos que tocar el tema de la estética sí. del Por punk, supuesto. ¿no? Si bien por ahí va a ser complicado enmarcar una única estética, yo me quería agarrar de los diseños de Vivienne Westwood. Sí, una genia. ¿No? Vistiendo a los Murió Sex hace poco. Pistols. Sí, Sí. tal cual, tal cual. Tremendo. Pero digo, cuando nosotros pensamos, ¿no?, en el cuero y metal, Sí. los estampados escoceses símil príncipe de Gales, los alfileres de gancho. Las cadenitas. Las cadenas. Estamos Sí. pensando necesariamente en los diseños de Vivienne Westwood, Sí. ¿no? Que era medio como sacar de la basura cosas que no estaban en uso cotidiano Sí. y sumarlo a las prendas, digo. Esos alfileres de gancho eran para arreglar o para Claro. ella que era modista era para sostener una tela con otra y dijo, ¿y qué pasa si esto lo dejo así? Si lo dejo, Sí, claro. ¿viste? Y si rompo acá o si uso 2 pedazos de tela y lo coso mal y Es un- salen así. Es un poco de nuevo Sí. dejar a la vista, ¿no? Sí. La hechura. Y las primeras, porque, viste, el punk va a atravesar como una cosa de, nace como un grito de libertad, Ujú. tiene una parte como medio machista homófoba, Sí. pero digo, una de las primeras remeras que usa Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, hecha por Vivienne Westwood, es la de los dos vaqueros desnudos chocando miembro con miembro. Claro. Digo, entonces, viste, y eso, salían con eso a tocar, salían con la esvástica también, viste, Ujú. que hoy no sé ni qué pensar, pero estaba ahí y era, hay que ir a chocar, hay que ir a chocar, hay que ir al choque, hay que ir al choque, hay que ir al choque. Y ella proponía eso desde
Hoy una prenda de Vivienne Westwood sale una fortuna. Olvídate, Una sí, 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 fortuna sí, sí. y su local sigue estando ahí. O sea, si vos le hablas de Vivienne Westwood a una persona que no sabe nada de punk, No. te va a hablar de diseños totalmente diferentes. Total. De vestidos totalmente Sí, distintos. igual busquen, hay un documental de ella que es hermoso, que lo pasaron en un Bafisi hace unos Sí. años. Ujú. Y es espectacular, creo que se consigue fácil por ahí. Y es divino porque también es una mina que siempre estuvo como tratando de eso, de correrse, mirar de otra manera, mirar al costado. Bueno, cuando esto que decíamos, que McLaren managerea los últimos Dolls, ¿viste? Los viste como de chinos comunistas Sí. en Estados Unidos, capitalista total, ya iban buscando, iban viendo por dónde ir. Y del otro lado vas a tener, no sé, los Ramones usaban esas camperas, pero porque las usaba, insisto, Jamie Dean, Marlon Brando, sus Ujú. ídolos del cine. Total. Y el pantalón roto era porque no tenían plata para arreglarlo. Porque, claro, porque y las estaba zapatillas roto. blancas no son las All Star, puedo decir marcas, ¿no? Digo, Sí. las All Star o las Vans que hoy usamos. No, eran las zapatillas más baratas que salían $1. Total. Que se compraban, viste que eran como Y las... estaban rotas porque se les rompían. Claro, Punto. pero no era porque era cool tener unas... Viste, después Converse saca el modelo Ramones, Vans... No eran ni Converse ni eran Vans. Eran Total. unas zapatillas que no me acuerdo ahora la marca y salían $1. Y entonces compraban eso y ya está. Bueno, eso es lo que me parece buenísimo, que de hecho está cubierto en Héroes del 88, ¿no? Que esta estética que mencionamos recién, Sí. la cresta, el cuero, los pantalones, los borcegos, etcétera, usarlos acá en Argentina, y seguramente en otras partes también, era poner el cuerpo al asunto, Sí. porque ya Total. la policía te iba a entender a mirar del Sí. tipo que voy a esperar algo. No era simplemente banco un movimiento musical, le pongo el Ujú. cuerpo al Sí. movimiento del que soy parte. Esto que decíamos, ¿no? Argentina tiene esa primera camada que son los Violadores, 81, 82. Ujú. Después explota como... Junto a los Violadores, Alerta Roja Ujú. y los Baraja y los Laxantes, como esa primera camada. Un montón más. Digo, Comando Suicida ya arrancaba ahí con otro nombre, pero bueno. Después viene como la explosión del rock nacional, Democracia, y ese pop medio entre divertido y pasatista, que no sé si estarán así, porque las primeras letras del disco de Soda Stereo me parece que si las lees Ujú. hoy tienen como otro significado. Y bueno, Bien. y esa explosión. Y ahí a mitad de los 80 viene como una segunda camada, con Todos tus muertos, quizás con bandas no tan punk netamente como Claro. pueden ser Los Pillos, ¿viste? Lado Salvaje. Y Masacre Palestina aparece, Ujú. medio con el skate rock. Y ahí viene esa otra camada de que fueron los que iban a ver a Violadores, a Rifa, B8, que eran más de metal. Claro. Y aparecen los parálisis infantil, que Tal pero cual. quería decir Cabaret de niños, Sentimiento incontrolable, Ataque, bueno, Conmoción cerebral y todos esos nombres que eran netamente chocar, ¿no? Digo, hoy Sí, decimos claro. ese nombre y no sé. Pero en ese momento eran como chocaban un montón, ¿viste? Sí, sí, De sí, Soda sí, sí. Stereo a Conmoción cerebral, ¿viste? Hay una Parálisis abismo de- infantil, o sea, parálisis infantil, meterte ¿viste? Yo con no ese sé tipo qué- de cosas. Sí, sí, sí. ¿Viste? sí, sí, Hoy sí. pensaríamos cancel todo el tiempo, ¿no? Que no. Es imposible de decir directamente. No, imposible. Entonces viene esa segunda camada, que es la que se termina plasmando en ese disco. En Claro. Invasión 88, digo, no. Por eso me parece que ese disco es clave. Mm. Porque teníamos. De la primera camada solo tenemos un registro bueno de los Violadores. Claro. Después con el tiempo van a aparecer algunos discos de Alerta Roja y qué sé yo. Pero no hay más que eso. Al día de hoy, digo, no es que alguien descubrió y qué sé yo. Y alguien en el 87, 88 dicen, che, esto grabémoslo, porque muy influenciados por lo que pasaba en Brasil. En Brasil la movida punk fue casi en paralelo a Inglaterra, Estados Unidos, y ya tenían como 3 vinilos y 3 compilados en los 80. Digo, algo de eso se cuenta ahí en el... Y en en el términos de docu- época, discúlpame, tengo entendido Sí. que en Brasil incluso trascienden por más años el punk, ¿no? ¿Es así? Y lo que pasa que arranca muy en el 78. Ujú. Vean Botinada, que es un documental que se encuentra fácil y que cuenta esta historia que estoy contando. Y ahí ya hay 3 compilados que juntan a todas las bandas que había, Mm. San Pablo, Río y qué sé yo. Bien. Entonces era mucho más fuerte y mucho más consumo, mucho más grande el país, mucha más gente y qué sé yo. Por supuesto. Y entonces, digo, acá va a pasar eso. Va a aparecer Invasión 88, Radio Trípoli, ¿no? Walter Con, Chuchu Fasanelli. Van a Ujú, decir, che, ujú. empecemos a grabar a las bandas de nuestros amigos. Claro. Nosotros nos gusta esto de sacar disco porque viajamos a Brasil y vimos que se pueden hacer. Hagámoslo acá, hagamos un compilado y aparece Invasión. Pero aparece en un momento tremendo, digo. Vean el docu, digo. Y ahí lo cuentan, digo, hiperinflación. No se Sí. producían vinilos. Totalmente. No se editaban los vinilos con tapas a color. Y bueno, y toman toda la estética del punk, que era de donde ellos venían, y sacan
para mí que es una bomba, digo. Para mí el disco sigue siendo una bomba. Y aparte también esto, de nuevo, desde el hágalo usted mismo y demás, bueno, no podemos hacerle un disco a todas estas bandas, Sí. porque no podemos. No, totalmente. Bueno, pero hagamos un compilado donde todas estas Claro. bandas metan sus 2 temas. Y hay algo muy lindo que es cada banda contando la experiencia de lo que fue tratar de grabar esos Sí. 2 temas, que era de la misma manera, con los 2 mangos que tenían, buscar la forma de meterse en el estudio, hacer esos para poder estar en ese compilado. O Sí, sea, sí. era todo como muy a pulmón. Sí, y hay un montón de bandas que se quedan afuera que están buenas también. Y hay algo que a mí me gusta, que es que en esa época, si bien el punk, lo hablábamos hace un rato, no es una catarata de distintos tipos de tocar punk. El punk es Claro, punk y se sí. acabó. Total. Sí, sí, sí. Para ese entonces, en Argentina, para mí, había varios tipos de punk. Digo, no era el Ujú. punk ramonero que después, en los 90, va a copar por esta fiebre ramonera que hay en Argentina, inentendible, y todas las bandas se parecen a los Ramones. Sí. En ese entonces, los Ramones habían venido una vez. Claro. Habían tocado en el 87, una fecha en febrero, que se Ujú. llenó. Viste que hay muchas anécdotas sobre eso, Sí. pero lejos de ser el fenómeno que son hoy. Tal cual. Entonces, Ujú. no era que estaban solamente influenciados por los Ramones las bandas. No sé. Venían las influencias más de los Clash, más de los Ujú. Pistols, ¿viste? Los Violadores. Totalmente. Casi que nunca te citaban a los Ramones como influencia. Digo, Bueno, un poco se toca también en la peli, Sí. que se nombra por ahí en un momento, poder leer en una entrevista a alguna de esas bandas, de los miembros de esas bandas que ya estaban tocando, a ver qué escuchaban, te abría a vos la posibilidad de salir a escuchar eso, ¿no? Absolutamente. Esto que decíamos de la diferencia con hoy, en donde podés Sí. agarrar y meterte a un reproductor y encontrar 28.000 discos, ahí era otro tipo de búsqueda, ¿no? Sí. Y significaba por ahí eso, llegar a esas otras bandas. sí, y había algo que. A mí hay un tema que me interesa un montón, que no sé si alguna vez voy a tener tiempo de investigar lo que es qué pasaba afuera de Buenos Aires, ¿no? En esa tal época. cual. O con el movimiento fuera de Buenos Aires. Pero para cuando haga otro documental, otra charla que tendrá. Bien. Pero digo, acá eran tan pocos, Ujú. 200, Ujú. que se conocían. Entonces era como que medio en bloque que se movía, ¿no? Mm. Entonces alguien conseguía una fecha, se juntaban, estaban los festivales en la cooperativa, en La Boca, en Avellaneda, bla, bla, bla. Después sí empiezan quizás, uno graba un disco, entonces ya empieza a, no sé, tocar con otras bandas o lo agarra una compañía que lo maneja y entonces ya no se juntan. Bueno, la historia de la música, Sí. no importa qué movimiento estemos hablando. Pero me parece que pasa eso con el disco. Junta en un momento y para siempre a esto. Hay bandas que cuando sale el disco ya no existían más. Hay bandas que se Tal volvieron a cual. juntar para grabar esas 2 canciones. Sí. Dijeron, che, traigamos a los demos que hay de aquellas Sí. bandas que ya no existen, como los Baraja y los Laxantes, y pongámoslo porque son parte de la historia, y se acabó. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que de ahí va a aparecer Ataque 77, y 3, 4 años después, digo, va a explotar. Claro. En el disco, lo dice Chuchu en el documental, el disco no vendió nada, y de Ujú. hecho hay una reedición que cuando yo me compro un CD en el 91, 92 del disco, te regalaban el vinilo por comprarte el CD. Porque estaba ahí y Claro, necesitaban yo- moverlo. medio- Excelente. Como un bobo, no lo reclamé cuando compré el CD. Oh. Y hoy ese vinilo sale, no sé, no sé cuánto está, 60 lucas, ¿viste? Una Sí, 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 demencia. sí, sí, sí. Una demencia. Pero por eso digo, no es que, no, ese disco marcó la historia. No, marcó la historia de otra manera, no a Claro. nivel ventas, no a nada. Ujú. Hay un tema que ya tocamos un poco antes, pero me gustaría profundizar en un aspecto particular, es el tema de las ideas, ¿no? Ujú. Cuando las Sí. piden el punk rock, especialmente por ahí en el punk británico de principios de los 80, que es un poco el diálogo que tiene con la Guerra Fría. Sí. Que si bien el punk ya desde fines de los 70 está interpelando a la sociedad en la que vive, y eso está perfecto, con todo, digamos, lo que está ocurriendo a principios de los 80, hay un recrudecimiento, ¿no? de la Guerra Fría, Claro. digamos, el eje Thatcher-Reagan, Sí. digamos, la intervención soviética en Afganistán, y lo que vuelve a aparecer es el miedo nuclear, Sí. como había estado, ¿no? Ya, bueno, Ese de la- fantasma, ¿no? Totalmente, Que- de aquellos misiles cubanos, ¿no? Y ahí lo que veo, especialmente en bandas como Discharge, ¿no? La banda Discharge, sí. sí, Sí. británica, digamos, Sí. esta preocupación por un futuro postnuclear, ¿no? Las Sí. letras, digamos, de mi cara siendo derretida por la radiación. Bueno, GBH creo que tiene también una tapa de un disco que es una ojiva nuclear, algo así. Bueno, Sí. exactamente, esto de cortar el tema, pasar un video de una bomba reventando y después Total. terminar la Claro, canción, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Digo, me interesaba hablar un poquito de esto, digamos, Sí. del punk imaginando un futuro, justamente el no futuro Sí. que están diciendo los Sex Pistols, ¿no? Como que la profecía se cumple un par de años después con el miedo a la Sí. aniquilación nuclear. Me parece que ahí, digo, pienso, esta cosa con la que se termina muchas veces
asociando al punk vía Sid Vicious, qué sé yo, de la autodestrucción Ujú. y el no future y todo eso, se junta con este momento social de podemos desaparecer, ¿no? Alguien va a Claro. apretar un botón Claro. y vamos a desaparecer. Pero insisto, se hace cargo esa parte del océano, ¿no? Del punk. Digo, la parte más británica, la parte más... En Estados Unidos tenés a Dead Kennedys, Sí. que era más político. De hecho, Yellow Biafra se va a presentar a las elecciones para ser presidente. Pero son una excepción, ¿no? Más bien en la escena americana, los de Kennedy. Los en de ese Kennedys sentido. a ese nivel, sí. Estoy tratando de pensar Hay hasta algo los que- 90 que van a llegar algunas bandas más de hardcore y así. Claro. Sí, en Estados Unidos no los tenés. Digo, estoy pensándolo ahora mismo. Misfit hacía horror punk, las letras... No, pero no digo, iba, era iba por otro lado. Imposible, los Ramones son los Ramones. Y después si te pones a seguir investigando, no va a pasar. Los de Kennedy eran más político y una política más en contra de cosas más sociales como el hambre, digo, ¿no? Ujú. Sí. De Pur y todas esas cosas. En Inglaterra me parece que estaban más preocupados porque sentían más la opresión del tacherismo y todo Seguro. eso. Estados Unidos siempre con este discurso de la tierra libre, ¿no? El American Way of Life, qué sé Ujú. yo. Sí, Y medio que me parece que entonces te engaña de otra forma. bien. Y en Inglaterra me parece que te oprime más y la Y- guerra de Malvinas, digo. Eso. Pensemos que te iba- está todo ahí. Eso te iba a Claro. decir. También hay un montón de bandas punk británicas Sí. que reaccionan contra la guerra Contra, de Malvinas. obviamente. No siempre el discurso antiguerra. No soy Sí. pacifista, pero antiguerra Anti-Thatcher, me definitivamente. parece. Sí, Bien. sí. Viste, yo Lo también, tomamos digo, de no sé ahí. si es la guerra que le preocupaba a Thatcher y era como hablar en... No sé si les preocupaba que maten a gente argentina. Ni sabían quiénes éramos, me parece. Bien. Pero Sí. también, si bien justo la de Malvinas a ellos se les da lejos, Sí. Ujú. Estados Unidos lo que tiene es como este historial más de guerras que todas sucedieron en otros puntos Sí. del mundo, Nunca, ¿no? sí. Nunca en su propio suelo. Lo que En duró cambio, Vietnam, o sea. Claro, tal cual. Sí. Pero siempre se enteraban, digamos, la persona de a pie, Ujú. por la tele o por la radio o por otro lado, porque no pasaba en su suelo. En cambio, en Inglaterra sí, Inglaterra Sí. tuvo guerra y vienen de ahí, ¿no? Estas generaciones. Entonces me parece que también el miedo más latente tiene que ver con la propia experiencia en Absolutamente. algún punto. En Should I Stay or Should I Go, que hay Ujú. algunas palabras en castellano, Sí. si uno la escucha, tiene que ver con eso, con decirle a Thatcher, che, mirá que nosotros hablamos en castellano, que es el idioma del De país aquel- al que estamos Sí, 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 yendo sí, a matar o las guerras Sí, que sí, vamos a sí. matar. Entonces, pasa eso, creo que los Clash eran como más sociales, más que Sí. o sociales y políticos, ¿no? Digo, tenían como Stramer quizás, ¿no? Joe Sí, Stramer sí, me sí. parece porque ninguno de los otros en las bandas que después van a tener se van a involucrar de una manera tan política como lo va a hacer Stramer con los Clash o con los Mezcaleros o, Claro. o con su etapa Perfecto. solista. Pero me parece que toda esa parte punk fue siempre más curtida del lado inglés, ¿no? De Bien. ese lado, o europeo, no sé, en España un montón de bandas. Digo, Sí, también también, tenían claro. que ver con... Pero bueno, la apoya porque es el País Vasco y todo lo que sucedió con la ETA y demás, ¿no? Tenía como esas luchas. Me parece que Estados Unidos está siempre como tenido de Disney, por decirlo de Claro. alguna manera, ¿no? Tiene un Disney. Bueno, es un país libre que cada uno cante lo que quiera, si quieres cantar pan, canta pan, no sé, viste, medio así. Y si lo traemos a suelo nacional, digamos, ¿vos qué encontrás? En términos, digamos, de cuán político o no político es el punk argentino. Hay de todo. Los Violadores, insisto, el primer disco de Los Violadores no se puede entender. El segundo disco de Los Violadores todavía mantiene algo de eso. Ahí ya se mete un poco más con América Latina y todo ese Claro. auge socialista de los 80, ¿no? Pensemos en los movimientos que había por el continente en ese momento. Y después lo pierde un poco. Me parece que después se vuelve más introspectivo a mitad de los 80 con, no sé, las letras de Todos tus muertos y demás. Hay gente que mete a Sumo dentro del punk, para mí está por afuera de todo, Ujú. digo, y las letras de Sumo no eran políticas ni qué sé yo. Se lo suele caracterizar como post-punk, digamos, por lo más Sí, experimental están del ahí, viste. sonido. Sí, puede ser, viste. Joy Division, digo. Claro, como sí, sí. total. Un montón de canciones son de Joy Division. Y después, no sé, viste, Masacre Palestina ya se mete con otro tipo de lírica y las bandas de invasión, mira, si pensamos, no sé, quizás Conmoción tenían unas letras así, Rigidez Cadavérica, quizás Ujú. sí, tenían letras anti-papa, anti-yuta, anti, quizás eran las más políticas. Claro, hay algo que se dice en un momento del Sí. documental que es todas las bandas tenían una canción Antipolicía. antipolicía. Sí, sí. Antipolicía. Antipolicía Era casi sí, iniciático viste, el claro. tema. Sí, el tema es que ahí va a casi como te diría que en Estados Unidos pasa con los Ramones, va a pasar con Ataque y Ataque, si bien tiene Brigada Antidisturbios, Claro. Ujú. la otra canción es sobre una chica que va a la cancha a ver a Boca. Claro. Sí, ¿Viste? sí. Entonces, digo, y nos quedamos con esa. Digo, el hit no fue
Brigada Antidisturbio. Claro. Fit es solo en la cancha, ¿viste? O después sale el primer disco y el hit va a ser Gil, que habla de hacer el amor a un pitufo, Sí. o Eda Bustamante, ¿viste? Me enamoré de una actriz de la tele. Entonces va a ser más, ahí va a empezar nuestra etapa más ramonera, y en el segundo disco Ataque se pone un poco más sociales, donde ellos dicen que empiezan a escuchar más a los Clash y qué sé yo, y bueno, más de 1 millón, digo, y Claro. y Espadas y Serpientes. Pero siempre me parece que estuvo más en lo social. Sí va a haber gente que va a empezar a... Siempre hay una parte más politizada, pero esa parte fue la que quizás menos conocimos. Ahí, no sé, había una banda llamada Estado Mayor Conjunto en los 90 que tenía letras hiperpolíticas. No se acuerda nadie de esa banda. Y le marcamos dentro del punk. Sí, pero lo que pasa es que es como cuando viste el punk entre el 89 y el 90, hasta la llegada de 2 minutos, Sí. hasta la Ujú. explosión de 2 minutos, Sí, también medio que desaparece. claro. En realidad está Hacelo por mí, pero se vuelve mainstream y ahí ya Claro. sabemos todo lo que pasa. Exacto. Y después, 3 años después, aparece 2 minutos y todo parece que es fútbol y cerveza, Mm. pero a la vez había Barrio como un Obrero, montón de Valentín bandas, Alsina. viste, Detenidos Aparecidos, Estado Mayor Conjunto, Os Mocos. Ujú. Era como toda una parte del punk, que hay un libro que se llama Hazlo tú mismo, creo, que habla bastante de estas bandas, que iban netamente por otro lado, por otro tipo de gritos y más. Y ahí en paralelo, o más o menos, va a aparecer todo lo que es el fenómeno fan people, que es Claro. tremendo, ¿no? Digo. Bueno, ahí quería que vayamos Sí. más para redondear un poco el tema, que es el ocaso del punk, especialmente Hay ocaso. bueno, Ahí esa es está. la pregunta, ¿no? Para mí es un final qué sé yo. abierto. Hay Quiero ver ocaso, qué no pensás sé. vos. Porque vamos en contra de la gente que no, el punk duró de tal momento a tal momento y lo que pasó después, que se Es marca otra más cosa. comercialmente, ¿no? Pierde la Sí. esencia del punk. Pero a nivel sonido, por ahí a nivel contenido, podemos discutir que continuó. Mira, la pregunta me la hacen siempre y. Me la hacen siempre, digo, cuando hablo de este tema o. Todos los días alguna me nota, levanto y me preguntan eso. yo medio que lo pienso. Todos los días lo pienso un poco, no te mentiría. Pero digo, el trap, lo detesto. Lo detesto. Bien. Ahora, cuando yo me pongo a decir esto, siempre hay uno que me dice, son pibes que Ujú. empezaron haciendo lo que querían en la plaza, en una plaza, Ah, sí. Tal que cual. grabaron como pudieron, que cantan sobre las cosas que les pasan a ellos Sí. y que lograron hacerse conocidos. Y si es muy diferente al punk, digo, no, tenés razón. No, claro. Entonces, Yo pensaba lo mismo, por ejemplo, con el gangster rap de los 90 en Estados bueno, Unidos. ese espíritu que sí empezó con el punk, Ujú. el de hacerlo vos mismo, vive ahí. Bueno, ¿Me y- gusta lo que hacen? Sí. Nada me gusta, pero nada. el legado del punk a nivel Sí. actitud, hágalo usted mismo, andá y hacelo, Sí, eso sí sobrevive. sí. Pero igual, Entonces, todo movimiento contracultural va a dejar una huella, sí. a pesar de que se terminó. El hipismo se terminó, Sí. nadie lo discute. Pero dejó una huella, dejó una impronta, dejó una estética que se expresó por ahí en otros ámbitos. Sí, y lo que sí me pasa es que todo eso que dio nacimiento al punk, esa necesidad de tener que Ujú. expresarse, de Ujú. hacer un fanzine, de ponerte una ropa que no existía e inventar la voz, de armar una banda porque no cantaban de lo que te gustan, generaba o llevaba un esfuerzo, ¿no? Yo tenía que ir a un lugar a ver una banda, tenía que ir a un lugar a comprar un disco, pasaba por una disquería y me encontraba con un flyer de un recital que ya había pasado, entonces tenía que estar atento a ver Tal cuándo cual. iba a pasar, Claro. tenía que escribir una carta para comprar un disco, yo recibí discos y cassette por carta de La Boca, yo vivo en Floresta, en La Boca, le escribí a un chabón en La Boca para que me mande un cassette, porque no sé, era así. Ujú. Ese esfuerzo, ese trabajo, esa energía puesta en generar algo, eso no existe más. Bien. Eso no existe más. Yo hoy quiero escuchar una banda nueva, aprieto un botón, quiero ver un documental, aprieto un botón, me quiero comprar una ropa, aprieto un botón, ni siquiera tengo que ir a un lugar a comprarme una ropa. Entonces, esa energía, ese esfuerzo, ese trabajo, sí no existe más y eso sí me jode. Bueno, pero ahí yendo al mismo Eso sí ejemplo. me duele, ¿viste? Digo, Claro, che, mira claro. lo que se están perdiendo. Yendo al mismo ejemplo que dabas antes, Sí. ojo, ir a la plaza porque quiero participar de una pelea de gallos, sí Lo implica banco, ese esfuerzo. ¿Viste? ¿No? O sea, Sí, hay algo pero- ahí. No a ver, no necesariamente No, todos no lo entiendo. necesitan hacer, Claro. porque también yo puedo agarrar y esperar a que alguno que Sí. estuvo grabe el video y yo lo miro por YouTube, Seguro. Sí. ¿no? Pero digamos, está el que le pone Sí. ese extra, digamos. Sí, pero, viste, para mí pasa con el ir al cine, que no sé, vamos al cine, viste, para mí había un ritual. Sí. Hoy voy a ir a hacer esto, entonces ya me levantaba pensando en eso, qué ropa me voy a poner, qué colectivo me voy a tomar, con quién me voy a cruzar en el camino, a quién voy a conocer estando ahí. Todo eso se va perdiendo y eso me parece como clave en la vida de uno que va buscando una alternativa. Esa Y una no realidad, pertenencia, ¿no? Como- esa no realidad que no me representa, entonces estoy buscando otra. Bueno, si la tengo en un botón, en un teléfono, y qué sé yo, eso me hace difícil.
Pero para mí el punk nació, creció, se modificó, adoptó otras maneras y sigue ahí. Y mientras haya un pibe queriendo hacer algo que el sistema no le deja, va a seguir el punk vivo. O una piba, digo, va a seguir el punk ahí. El punk está en esos pibes que hoy dicen, che, no me gusta esto, quiero hacerlo de otra manera. Ahí está, es así. Excelente. O sea, sigue Excelente. vivo. Absolutamente. Podemos decir que sigue vivo. Bueno, y con este hermoso diagnóstico de encontrar totalmente vivo el espíritu del punk rock, ya podemos dar por concluido este recorrido que hemos hecho. Muchísimas gracias, querido. No, por favor. Realmente, haber Hito, ya ha sido un participado. placer esta charla. No, ustedes, por favor. Y nosotros, bueno, la próxima será y seguiremos recorriendo otros horizontes. ¿A dónde nos lleva la historia del cine la próxima vez?